tus ojos. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Oye, qué bacano que estén allí. Qué rico que acepten la invitación de todos los días para conversar, para dialogar. ¿Qué te digo? Para tratar de entender la vida. Al fin y al cabo, eso es lo que uno hace, entender la vida. Hay temáticas que tengo que volver a tocar porque ustedes en el Twitter o a través del mail palbertojose@hotmail.com me preguntan de eso. Ya habíamos hablado del manejo de las emociones negativas, del manejo de las emociones destructivas. Ya habíamos conversado de eso, ¿verdad? Sin embargo, constantemente hay personas preguntándome al respecto y quiero volver a hablar sobre eso. Quiero volver a señalar cómo podemos nosotros manejar esas emociones destructivas que todos tenemos. Esas emociones destructivas no son propiedad de una persona o de un tipo de personas. Todos tenemos, de alguna manera todos tenemos esas situaciones. Estoy hoy con el doctor Freddy Cantillo, ustedes lo conocen, Freddy. Padre. Bienvenido, ¿cómo vas? Gracias, bien, muy bien, contento, padre, y bueno, contento de compartir nuevamente con nuestros televidentes. Usted escribió un texto que ya habíamos presentado aquí, Sí. Que se llamaba Transforma tus emociones destructivas, ¿verdad? Es un texto, aquí lo tengo en mi mano, transforma tus emociones destructivas. Por eso lo he vuelto a invitar. Sí. Porque quiero que Contento volvamos- porque ha tenido muy buena acogida. Sí, la gente por lo el ha- público en Barranquilla, en Cartagena, en toda nuestra costa caribe ha tenido... Además que es asequible, es una Sí. lectura sencilla. Yo me imagino que ya está preparando el segundo, Sí, claro. el segundo tema. Yo le agradezco a mi editor, ¿no? Le agradezco a mi editor, gracias por la oportunidad, valga para el reconocimiento público y bueno, Dale, dale. gracias bueno. por creer en uno. Dale, qué bueno. Siempre hay que creer en las personas. Volvemos al tema. ¿Qué es una emoción destructiva? Primero entendemos qué es una emoción. La emoción es aquello que yo tengo y que me moviliza, me moviliza frente a la realidad. A mí me pasa un evento, me sucede algo y yo frente a eso reacciono con unas emociones. Por eso las emociones vienen del latín motere o movere, que significa movilizarse. Las emociones me movilizan. ¿Son una fuerza? Sí, son una fuerza negativa intrínseca que nosotros tenemos que nos movilizan para poder enfrentar determinadas situaciones que nos ocurren frente a la vida. ¿De dónde Sí. nacen esas emociones destructivas? Es decir, ¿por qué algunas personas son más tendientes a tener esas emociones negativas que otras? ¿Verdad? El hecho es el mismo. Sí. Vamos a suponer, el hecho fue que se cayeron estas piedras. A ver, se cayeron estas piedras. ¡Pra! Y de pronto él tiene frente a eso una emoción negativa, lo moviliza, ese estímulo lo moviliza de manera negativa, coge rabia, qué desorden, me desarmó esto, y a mí de pronto no me causa... Tiene que ver primero con la evaluación que hacemos de la realidad. Hay muchas personas que de pronto de una u otra manera han entendido y han comprendido que esas situaciones particulares van en contra de sí mismos. Fíjese que por lo general, como las emociones son una respuesta frente a tales situaciones, yo creo y me veo amenazado, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una emoción en la cual yo evalúo la realidad y veo la realidad y detecto que hay una amenaza. Ok. Cuando yo detecto que hay una amenaza, ¿de acuerdo? Cuando yo detecto que hay una amenaza, entonces mi cuerpo automáticamente no espera ni racionaliza ni dice nada, sino que automáticamente mi cuerpo ensancha los pulmones, el corazón empieza a latir mucho más rápido, el cuerpo empieza a sudar porque se prepara para una huida. Por ejemplo, evolutivamente nosotros, ahora es que vivimos en civilizaciones, ahora es que nosotros vivimos en casas, ahora es que ¿Usted está vivimos en seguro de edificios. eso? ¿Está seguro de lo que dice? ¿Usted sí cree que lo que está pasando en Barranquilla es de civilizados? No sé, No. tengo mis dudas. No. ¿Usted cree que lo que está pasando Sí. en nuestra costa caribe, en nuestro país, es de civilizados? Tengo mis dudas, pero No, cerremos de el paréntesis. acuerdo. El Hablemos de argumento otro. que le quiero decir es que nosotros ahora vivimos en casas, ahora vivimos en edificios y vivimos de una u otra manera protegidos. Ajá. Evolutivamente, nosotros anteriormente convivíamos con el resto de la naturaleza. Nosotros convivíamos con los leones, nosotros convivíamos con los tigres, nosotros vivíamos con tantos animales que eran demasiado amenazantes para nosotros. Se volvieron amenazantes, estímulos amenazantes para nosotros. Y el cuerpo fue evolucionando de tal manera que esa era la respuesta que tenía. Por ejemplo, un ser humano veía, una persona, un individuo cualquiera veía un león y no se iba a poner a racionalizar, ay, es que el león me puede hacer daño, es que el león me puede hacer tal cosa. No, apenas que la emoción, el cerebro reptil, porque es más primitivo que el razonamiento, la emoción, que era lo que hacía, lo activaba automáticamente y la persona enseguida
patica Incluso usted, hoy en día, usted, por ejemplo, aquí en nuestro estudio puede pasar, vemos un animal como una serpiente, cualquier cosa, ninguno de nosotros se queda aquí. Ok. Porque es un elemento que nosotros hemos tenido evolutivamente que nos ayuda a responder a la realidad. ¿De Entonces, acuerdo? está claro, reaccionamos de manera distinta porque evaluamos la realidad de manera de distinta. manera diferente. De Y hay manera algunas diferente. personas que lo interpretan más afectivamente, porque hay muchas personas que dicen, es que me está haciendo daño a mí. Yo puedo interpretar y yo digo, es que Alberto Linero tiró esas piedras en el piso para hacerme coger rabia a mí. ¿De acuerdo? Esa es la evaluación. Cognitivamente eso es lo que se dice esta persona y apenas que yo pienso eso, activo mi emoción y se activa mi emoción a través del enojo o a través de la rabia, como muchos dicen, y eso también va a empezar a generar una serie de descontento emocional. Ahora, ¿cuál es el problema de las emociones? Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son. Las emociones Reacciones. sí, son reacciones y son funcionales, son muy funcionales y por eso son hermosas las emociones, porque todas las emociones me sirven. Por ejemplo, evaluemos, yo tengo 3 grandes emociones y me gustan mucho. Por ejemplo, hay una emoción que es en relación al pasado. Y esa emoción que en relación al pasado se llama tristeza. Cuando usted experimenta la tristeza es porque tiene algún problema de añoranza, todavía está sufriendo por una pérdida, ¿sí? Hay anhelo todavía y por eso surge una emoción que se llama tristeza, es en relación al pasado. Cuando esta tristeza se cronifica, se vuelve depresión. Sentir y experimentar la tristeza, padre, ¿es malo? No es malo, porque al contrario me sirve para evaluar muchas cosas, ¿sí? Me sirve para enfrentar muchas cosas. Frente a la pérdida de un ser querido, yo me voy a sentir triste y es positivo en ese momento. Claro que es positivo porque te ayuda a elaborar el duelo. Ahora, el problema es cuando se me cronifica se me vuelve crónica esa emoción. Esa emoción cuando se me vuelve crónica se me vuelve una depresión. Allí ya sí hay problema. Hay otra emoción, esa es en relación al pasado. Hay otra emoción que se llama estrés, ¿de acuerdo? Que me ayuda a evaluar el presente. ¿Sí? Yo cuando veo que mi presente es demasiado amenazante, surge una emoción como el estrés. ¿Sí? Surge una situación cognitiva como el estrés y me ayuda a enfrentar el presente. Ahora, cuando esto se cronifique, empiezan a existir problemas del estrés. Y hay otra gran emoción que es en relación al futuro, y es la ansiedad. Y es la ansiedad. Son 3 grandes emociones. Entonces, la ansiedad es mala. No es mala, es muy positiva. Es muy positiva porque te ayuda a detectar cuáles son las amenazas cuando tu cuerpo o cuando alguien que pertenece a ti, ¿sí?, se ve amenazado y tú empiezas a responder. ¿Es positivo? Claro que es positivo. El problema es cuando se agranda, el problema es cuando se cronifica, el problema es cuando es inadecuado el manejo. Entonces, a esas emociones ya yo les llamo emociones destructivas. El problema es cuando ya dejan de ser normal para colocarse en el plano disfuncional. La problemática de la ansiedad, por ejemplo, hay mucha gente que vive ansiosa, sí, porque de pronto vive en un contexto amenazante, vive con amenazas constantemente, sí, y constantemente está ansiosa. Pero el problema es cuando no hay un elemento que le genere esa ansiedad y esa persona está activada. Yo pongo el ejemplo. El ejemplo es, usted sale a la calle y es normal que salga a la calle y usted se quiere cuidar del sol o se quiere cuidar de la lluvia, usted utiliza un paraguas. Correcto. Es normal porque eso le está generando eso y usted utiliza un paraguas. El problema es cuando yo llego a la casa, estoy con techo, estoy bajo el techo y entro y quiero seguir con el paraguas. Y quiero seguir con el paraguas. Entonces uno dice, aquí hay un problema. Lo mismo pasa con la ansiedad y lo mismo pasa con las diferentes emociones. Okay. Las emociones son espectaculares y nos acompañan desde hace mucho tiempo. Y nos mueven. Nos mueven. Y nos hacen crear, por ejemplo. No, y además, dicen que algunos pintores, por ejemplo, en esos estados de tristeza, pintaban mejor. Claro que sí. Nos ha salvado la vida porque gracias a esas emociones de miedo, por ejemplo, hemos podido huir de cosas que nos hubieran destruido. Yo no estoy de acuerdo con muchos psicólogos padres, y aquí sí hago que muchos psicólogos dicen hay que superar las emociones. Las emociones no se superan. Las emociones se viven, se controlan y se transforman. Okay. Muchas personas que dicen... Y hasta se aprovechan. Sí, y se aprovechan, claro que sí. Cuando uno tiene y cuando uno maneja, por ejemplo, yo lo veo a usted que todos los días tiene 10, 15 compromisos, usted necesita estar ansioso, necesita estar así para poder hacer todo eso. No puedo no serlo. Sí, si usted no está en ese estado de activación constante, ¿sí? De que me levanto en la mañana para tal, tengo que hacer esto, después que llegue allá voy a esto, si su cuerpo no empieza a responder a eso, entonces empieza a presentar una problemática.
¿de acuerdo? Pero usted, la activación normal que usted está teniendo es algo funcional conforme a lo que usted está viviendo. Bien importante ¿Sí? eso, las emociones se viven, se controlan, Y se se transforman, se Sí. aprovechan para Claro. estoy pensando en Goleman, en Sí, en inteligencia emocional. De alguna manera pasa por allí el concepto de inteligencia emocional. Claro. Es eso, no solo en mí, sino en ser capaz de captarlas en el otro, de aceptarlas en el otro y de relacionarme en el otro a partir de eso, ¿verdad? Sí, y eso es fundamental. Las emociones se viven, las emociones se expresan. Y voy a lo que usted decía ahora. Yo, por ejemplo, cuando veo una puesta del sol, cuando yo veo el mar, Ajá. sí, cuando yo veo que el sol se va metiendo poco a poco en el mar, a mí eso me llena de placer, me llena gusta? de felicidad, me gusta. Cualquier me día de encanta. esto lo voy a invitar entonces para que esté conmigo en Burucuca, ahí en el Rodadero, en Burucuca, un lugar espectacular, para que vea usted lo que es una puesta de sol. Sí, entonces ahí esa puesta de sol, a mí me emociona. ¿A usted le emociona? A mí sí, también. me emociona porque yo decía, esto es sublime, esto es algo que yo no puedo entender y que no puedo explicar con palabras, y es la belleza de la naturaleza. Cuando yo veo un cuadro de Rembrandt, o cuando yo veo, o cuando escucho una melodía de Beethoven, hay una cosa que me pasa allí que me emociona y que me alegra, o cuando escucho un vallenato y me alegra y me siento bien. Esas son las emociones. ¿De acuerdo? O cuando yo veo a mi esposa o cuando yo veo a mi novia y yo veo que ella viene hacia mí porque ella no camina sino que desfila, entonces cuando veo que desfila hacia mí y cuando viene Calmate, cómete una factura mejor, mirá, que no sirvan mate. Sí, cuando ella viene hacia mí, No camina, sino desfila. Desfila. Ah, mirá. Sí, cuando ella viene caminando, se da cuenta que uno se enamora. Mirá. Cuando ella viene caminando, yo siento algo, sí, que me llena que es agradable, que es placentero. Esas son las emociones. Okay. Y me hacen enseguida sudar. Claro. Y me hacen enseguida saber Erizar, que estoy enamorado. además. Claro. Haces como mi amiga Amparo, te erizas. Oiga, vamos a ver qué dicen aquí. Vamos a ver qué dicen en el chat. Ya sé que hoy debo ir a mi primer corte a comerciales, pero vamos a ver qué dicen en el chat. Vamos a ver, en el chat no, en el Twitter. Twitter. Está relleno y no me deja entrar. Entonces debo ir al corte comercial. Al regresar, ¿cómo transformamos las emociones destructivas? Esa es la pregunta. Esto no me deja entrar todavía. No, ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Me dicen cosas hermosas, me dice Mary Ruth Ferrer, es difícil y no se tiene un patrón que seguir para poder alejar todas las cargas negativas. Está bien. Marcelita Laniki me dice, hola Linero, espero que estés bien, lo veo todos los días por Telecaribe y desde Medellín le envío un beso y que Dios lo bendiga. Te respondo tu beso, otro beso, te di dos, ¿eh? Es Marcelita Laniki, ahí está con nosotros, ¿quién más? Jaja, mira esta frase... Mira esta frase, un ser humano sin emociones tiene problemas con la sociedad. Es un psicópata, ¿no? Del otro. Totalmente. Psicopatología. El por ahí otro, pasa. el psicópata tiene eso. El psicópata tiene la capacidad increíble de desconocer qué es lo que siente el otro, cómo ve la realidad del otro y lo desconoce. ¿Sí? Lo desconoce totalmente. Qué bueno eso, mira. Esto le da dolor de cabeza a algunos que no me quieren. Esto le da dolor. Es un amigo que se llama Juan Casanabria, que entonces muestra a Juan Casanabria su colección. Y Juan Casanabria tiene el escudo de la Unión Magdalena, año 68. No está ubicado en el Air Service, no. Si está, no, vamos a poner aquí el service para que él lo pueda poner. Listo, ya lo puse. Mira, entonces tiene el escudo de la Unión Magdalena, tiene una foto de Alfredo Arango, con Vea Deportes, una revista antiquísima, tiene una foto con Carlos el Vives, y tiene una foto con el man no sé quién es este man, pero es el Juan Casanabria. Este es el cariño de la gente. Eso me causa una gran emoción. Sería falso si digo que eso no me emociona. Sería falso si digo, uy, úchela. No, me emociona, me pone contento. Y si por eso tú crees que mi ego es muy grande, ¿qué puedo hacer? Pero ese tipo de experiencias a mí particularmente me agradan, me hacen feliz saber que no siendo nada yo frente al Dios de la vida, la gente sea tan cariñosa conmigo. Misael nos llama y nos dice lo siguiente, está muy triste porque nada de lo que hace le sale bien. Así nos dice Misael, Padre, nada de lo que hago me sale bien.
Ahí primero que tenemos que entender por qué está pensando eso. Ojo, está teniendo una absolutización. ¿Qué es una absolutización cuando utilizamos esas frases? Nada me sale bien, ¿sí? No estoy de acuerdo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que a lo mejor te están saliendo bien y te salieron como tú querías. A lo mejor en este momento no estás consciente de ellas por tu estado de ánimo, estás generalizando excesivamente. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, aunque hayas tenido 2 o 3 o 4 experiencias negativas, te están haciendo sentir mal. Y como te sientes mal, crees que nada te sale bien. Pero eso no es cierto. Hay muchas cosas más importantes y yo sé que sí te están saliendo bien muchas cosas, sino que tienes que empezar a analizarlo y tienes que ensanchar un poco más tu experiencia y leer con mejores, con ojos objetivos para que puedas poder enfrentar mucho más la realidad. Ahora, que arranque por ahí, sí, por ensanchar su percepción. sí, totalmente Es de decir, acuerdo. lo que pasa... Que deje de descartar lo positivo. Yo sospecho que hay algo de tristeza acumulada ahí y no sé, pues no puedo diagnosticar sin un análisis Claro, más profundo y detallado, pero cuidado con una depresión, que esa es una de las características de la depresión. Le hacen ver a uno todas las cosas grises y oscuras. Sí. Y eso es bastante importante, porque la forma en como lo estás viendo, si tú ves la vida gris, vas a ver gris, si la ves negra, la vas a empezar a ver negra. Y eso, claro, obviamente, si la ves así, influye sobre tu estado de ánimo. No pretendas que no. No pretendas estar viendo la vida de una manera negativa, negra y todo eso, y que tu estado negativo, que tu estado de ánimo sea negativo. Ojo con eso. Y lo primero, empieza a revisar bien cómo está tu vida, qué es lo que estás haciendo. Ojo que puede que estés haciendo lo mismo, ¿sí?, de la misma manera y estés esperando resultados diferentes. Y tienes que empezar a hacer cosas diferentes para que te puedas hacer diferente. Y eso es importante para que te puedas activar conductualmente. Respondo a la pregunta que usted me hacía ahorita, padre. Y ¿Cómo? ¿Cómo empezar a transformar las emociones destructivas? Primero, porque vivirlas se viven. Claro, disfrutarlas ahí están. Sí, ahora es cómo las ahora también le digo algo sobre las emociones. La gente cree que solamente se emociona cuando la emoción es positiva. ¿Sí? Nosotros también nos emocionamos cuando la emoción es negativa. Cuando estoy triste, estoy emocionado. Cuando estoy enojado, también estoy emocionado. Las emociones se viven con mucha intensidad. Ahora, hay mucha gente que creen que las emociones desagradables son negativas. No, esas emociones desagradables también le enseñan al ser humano. Yo creo que, por ejemplo, soy, por ejemplo, partícipe de que se vive una emoción como la tristeza porque nos enseña muchas cosas. Nos enseña, lo malo es o lo negativo es cuando se vive con demasiada intensidad esta emoción, porque allí sí se vuelve problemática. Pero es normal vivir una situación de tristeza y hacen bien a muchas personas. Ahora, o sea que pudiéramos partir entonces que una manera de comenzar a transformar las emociones destructivas es aceptarlas. Aceptarlas. Primero, estar consciente de ellas. Eso es... ¿Qué es lo que estamos haciendo porque ahora? si no te pasa como el borracho, que nunca acepta que está borracho y está borracho. Sí, hay que empezar a estar consciente de las emociones. Para poder adueñarse de las emociones hay que estar conscientes de ellas. Y eso es fundamental. Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo ahora, porque esto lo que estamos haciendo es de carácter psicoeducativo. Hay que tener una psicoeducación sobre las emociones. Y para poder psicoeducarme emocionalmente, tengo que estar consciente de ellas. Tengo que estar consciente de mis emociones. Y padre, esto es una de las cosas que más a veces se presenta dificultad, porque muchas personas creen que la forma en que están viviendo las emociones son así, de tal manera que no las pueden cambiar. Hay muchas personas que dicen, no, doctor, lo que pasa es que si yo cojo rabia y yo soy así y nadie me va a poder cambiar. ¿Sí? Nadie me va a poder cambiar. Y muchas personas no están conscientes de sus emociones y que le hacen daño a los otros. Esa emoción, como tú la estás viviendo tan intensa y tan difícil, a lo mejor le está haciendo daño a los demás. Y por eso es importante que estés consciente de ella. Si tú empiezas a estar consciente de tus emociones, vas a entender que las emociones son tuyas y no le pertenecen al otro. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Tú eres dueño de tus emociones y si tú eres dueño de tus emociones, tú tienes que empezar a responder por tus emociones. Tú tienes que dar cuenta de tus emociones. Y cuando das cuenta de ellas, tú tienes que saber que si te enojas, es por tu decisión. Si tú te entristeces, es por tu decisión. ¿Sí? Y eso es fundamental. Fíjese, me pasa, padre, y me pasa sobre todo cuando empiezo a hablar sobre la ira. Ajá. Cuando uno empieza a hablar sobre una emoción como la ira, mucha gente dice, lo que pasa es que tú me haces enojar. No. Que tú me haces enojar. Fíjese, cuando uno tiene en el consultorio a una pareja, el esposo siempre le dice, doctor, lo que pasa es que ella es la que busca que yo le pegue. ¿Qué te parece? Sí, ella es la que busca. Y fíjese que mucha gente le dice, búsqueme y me encuentra. ¿Qué es lo que encuentra? Una emoción destructiva.
infortunadamente. No encontramos esa persona abierta, compasiva, sino que infortunadamente lo que encontramos son personas, ¿sí?, con unas emociones destructivas. Porque cuando le dice, búscame, búscame que me vas a encontrar. Es decir, va a salir dentro de mí ese monstruo emocional que no se puede controlar. Entonces, lo primero, me hago consciente de ellas, las acepto, me responsabilizo. Me responsabilizo de mis emociones. No le echo la culpa al otro. No, es que yo te pegué porque tú te lo buscaste. Y nos pasa también en las relaciones de pareja y nos pasa con las relaciones de los niños. ¿Sí? Es que, miren lo que dice la mamá. La mamá dice, lo que pasa es que mi niño busca para que yo le pegue. ¿Qué tal? No, no es cierto. Si tú eres consciente de tus emociones, tú te adueñas de ellas y te apropias. Y tú dices, yo soy el responsable de esto. Mi hijo no me puede hacer perder la razón ni la conciencia. Eso es fundamental. Hay muchas mamás que me dicen, padre, me dicen, doctor, lo que pasa es que ya yo no sé qué hacer con mi hijo de 4 años. ¿Cómo puede ser eso posible? No es posible. Deja que vaya al corte comerciales. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Me dice Saad Malouf, joa, padre, su programa debería durar 1 hora. ¿Ah? No. Está bien así, está bien así. Bien, ¿por qué no vamos dejando claridades en cómo manejar esas emociones destructivas o cómo transformarlas? Las acepto, tomo conciencia de ellas, las acepto, me responsabilizo. Y las transformo. ¿Y cómo se transforma? Sí, se transforma. Cuando yo entiendo que son mías, yo las puedo empezar a utilizar, a canalizar funcionalmente. Yo puedo utilizar mi enojo, yo puedo utilizar mi tristeza, yo puedo utilizar mi ansiedad de la mejor manera para mí y para los míos. ¿Sí? Y eso es fundamental. Y eso es, claro, las emociones son tu responsabilidad y tienes que empezar a manejarlas, porque de ellas depende el grado de tu felicidad. Con eso concluyo. Ok, yo creo que ahí vamos teniendo respuestas precisas. ¿Habría algún momento hacer talleres para eso? Sí, esta semana estoy realizando un taller aquí en nuestra casa de oración, calle 64 con carrera 53, que se llama Aprender a enfrentar la ansiedad, los miedos y las fobias. Miedos, fobias y ansiedad. Y la ansiedad. El plan es eso, ¿el libro ayuda a eso? Sí, claro. El libro trae realmente el método. Sí, abunda en eso que acabas de decir. En general, para las emociones. El texto es un texto psicoeducativo en general para las emociones y enfatiza en 2, tristeza, en tristeza y ansiedad. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Estoy pensando, yo, por ejemplo, la ansiedad que tengo con el Unión Magdalena es... natural. ¿Es natural? ¿Es sí, normal? Claro que sí. No voy donde usted. Sí, además de eso, porque hay una amenaza allí, ¿no? Sí, claro. Puede perder. Claro que sí. Es normal. Podría pasar. Sí. Espero que no. Lo demás que creemos que si pierde es muy negativo para nosotros. No, yo voy a sufrir mucho. Quiero enviarle un saludo especial a todos los jugadores de la Unión Magdalena, al profe Víctor González Scott, al profe Uber Boder, al médico Sánchez, a Alvarito López, al señor gerente, a Fernando Ardila, a los directivos, a Miliani, a Sánchez Herrera, a todos, a Pepe, a todos, Eduardo, a todos. Un saludo especial. Desde aquí voy a enviar toda la fuerza espiritual que pueda. No saben cómo es lamentado no poder estar. Es que me queda muy lejos. La Riohacha me queda lejos para poder estar mañana en mis compromisos y el programa de hoy. Era complejo. Jennifer no me permitía no estar. Entonces tocaba estar, ¿verdad? Pero envío desde aquí toda la fuerza espiritual para el Ciclón. Respeto y valoro a la gente de Unión Autónoma, pero espero que hoy el Ciclón gane. Sé que Dios no está del lado de ninguno de los dos. Claro. Sé que Dios ama a los dos, pero si nos puedes ayudar, lo aceptamos. Sopla, Ciclón, sopla. Muchas gracias. Gracias, Padre. Todo bueno. Nos vemos. Chao.
los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Oye, qué bacano que estén allí. Qué rico que acepten la invitación de todos los días para conversar, para dialogar. ¿Qué te digo? Para tratar de entender la vida. Al fin y al cabo, eso es lo que uno hace, entender la vida. Hay temáticas que tengo que volver a tocar porque ustedes en el Twitter o a través del mail palbertojose@hotmail.com me preguntan de eso. Ya habíamos hablado del manejo de las emociones negativas, del manejo de las emociones destructivas. Ya habíamos conversado de eso, ¿verdad? Sin embargo, constantemente hay personas preguntándome al respecto y quiero volver a hablar sobre eso. Quiero volver a señalar cómo podemos nosotros manejar esas emociones destructivas que todos tenemos. Esas emociones destructivas no son propiedad de una persona o de un tipo de personas. Todos tenemos, de alguna manera todos tenemos esas situaciones. Estoy hoy con el doctor Freddy Cantillo, ustedes lo conocen. Freddy, Padre, bienvenido, ¿cómo vas? Gracias, bien, muy bien, contento, padre, y bueno, contento de compartir nuevamente con nuestros televidentes. Usted escribió un texto que ya habíamos presentado aquí. Tú sabes. Saludo especial para todos ustedes. Primero entendemos qué es una emoción. La emoción es aquello que yo tengo y que me moviliza, me moviliza frente a la realidad. A mí me pasa un evento, me sucede algo y yo frente a eso reacciono con unas emociones. Por eso las emociones vienen del latín motere o movere, que significa movilizarse. Las emociones me movilizan. ¿Son una fuerza? Sí, son una fuerza negativa intrínseca que nosotros tenemos que nos movilizan para poder enfrentar determinadas situaciones que nos ocurren frente a la vida. ¿De dónde nacen esas emociones destructivas? Es decir, ¿por qué algunas personas son más tendientes a tener esas emociones que se llamaba Transforma tus emociones destructivas? ¿Verdad? Es un texto, aquí lo tengo en mi mano, transforma tus emociones destructivas. Por eso lo he vuelto a invitar. Sí, porque contento porque ha tenido muy buena acogida. Sí, la gente por el lo ha... público en Barranquilla, en Cartagena, en toda nuestra costa caribe. Además queda asequible, es una lectura sencilla. Yo me imagino que ya está preparando el segundo tema. Yo le agradezco a mi editor, ¿no? Le agradezco a mi editor, gracias por la oportunidad, valga para el reconocimiento público y bueno, gracias por creer en uno. Dale, qué bueno, siempre hay que creer en las personas. Volvemos al tema, ¿qué es una emoción destructiva?